veces cuando queremos etiquetar nuestras curvas de nivel o contornos, estas no aparecen. Por ejemplo, voy a seleccionar esta superficie, luego voy a añadir etiquetados, selecciono la primera opción. Acá debemos escoger superficie. En tipo de etiquetado vamos a escoger múltiple. Vamos a dejar por defecto el contorno mayor, menor y del usuario. Luego vamos a hacer clic en añadir. Vamos a seguir una dirección por la cual queremos que aparezcan nuestros etiquetados. Por ejemplo, esta. Clic derecho. Como se puede ver, no aparecen entre nuestras curvas de nivel. La primera solución sería buscar la capa en la que se guardan. Desde el listado vamos a buscar la capa con el nombre Setopo Text. Como se puede ver, está congelada. Al activarla vamos a poder ver nuestros etiquetados. Para ver su configuración vamos a teclear R y E para regenerar. De esta manera aparecen en nuestra superficie. Parece ser bastante obvio, pero a veces pasa desapercibido. Otra de las cosas que puede pasar, por ejemplo, es seleccionando la superficie nos vamos a añadir etiquetados de manera directa. En este caso vamos a seleccionar contorno múltiple, marcamos una dirección, por ejemplo hasta acá, clic derecho. Si nos acercamos vamos a notar que no se muestran nuestras etiquetas. Si vamos al listado de capas y buscamos la que corresponde, vamos a notar también que está habilitada. Lo que podemos hacer es irnos al cuadro de diálogos. Para ello seleccionamos la superficie, añadir etiquetas y seleccionamos la primera opción. Acá debemos buscar la que hemos seleccionado, era contorno múltiple. Como se puede ver, no tiene un estilo, es por eso que no se mostraban. Acá vamos a escoger las que están por defecto, contorno mayor y contorno menor. Luego vamos a hacer clic en añadir. Vamos a colocar acá, escape y otro acá. Cerramos la ventana. Se han añadido de manera correcta. Si seleccionamos uno, clic derecho y similar, vamos a notar que también existe la primera que hemos marcado, pero no tiene los estilos definidos por lo que hemos visto anteriormente. Si hacemos clic derecho y propiedades, vamos a ver que en mostrar etiquetas de contorno mayor está en varios. Si colocamos esto en verdadero, va a aparecer las etiquetas de los contornos mayores. Lo mismo ocurre con las menores. En verdadero y aparecen nuestras etiquetas. Estas etiquetas corresponden al estilo de usuario. Luego ya podemos cambiar, por ejemplo, contorno mayor y contorno menor. Escape y cerramos esta ventana. De esta manera se muestran en nuestra superficie. Para ver su configuración vamos a regenerar. Hay casos en los que para poder ver nuestras etiquetas es necesario regenerar o habilitar todas las capas. En otras ocasiones va a aparecer una línea junto a nuestros etiquetados en la superficie. Por ejemplo, si volvemos a seleccionar la superficie, nos vamos a añadir etiquetados. Vamos a abrir el cuadro de diálogos. Acá vamos a colocar en contorno múltiple, vamos a tomar todo por defecto y vamos a hacer clic en añadir. Vamos a colocar etiquetas, por ejemplo, a este lado. Escape. Como se puede ver, se han añadido una línea junto a nuestros etiquetados. Si colocamos otro, por ejemplo, a este lado, de la misma manera va a aparecer la línea. Una manera de configurar esto es seleccionando clic derecho, seleccionar similar, luego de nuevo clic derecho y propiedades. Acá debemos buscar línea de etiquetado de contornos y lo que está en verdadero debemos colocarlo en falso. De esta manera se pierde la línea dejando nuestras etiquetas. Para que no se sobreponga las curvas de nivel a nuestras etiquetas vamos a regenerar. Si volvemos a colocar etiquetas, por ejemplo, a este lado, vamos a notar que el problema persiste. Una manera general de solucionar este problema es irnos a la caja de herramientas, buscamos configuraciones, en este caso vamos a buscar superficie, clic derecho y editar. Acá debemos buscar etiquetado de contornos por defecto.
Desplegamos y vamos a buscar línea de etiquetados de contorno. Lo que está verdadero lo vamos a colocar en falso. Vamos a aplicar y aceptar. Ahora, si volvemos a colocar otras etiquetas, por ejemplo a este lado, vamos a notar que aparece sin esa línea. Esto podemos configurar como lo hemos hecho hace un momento. Ahora hablemos de enmascaramiento de etiquetados. Esto se presenta cuando sobreponemos nuestras etiquetas sobre un relleno o una imagen. Por ejemplo, voy a habilitar una imagen que corresponde a este levantamiento. Luego voy a seleccionar la superficie, nos vamos a añadir etiquetas y seleccionamos la primera opción. Acá debemos colocar esto en contorno múltiple. Vamos a dejar todo por defecto y vamos a hacer clic en añadir. Vamos a colocar etiquetas, por ejemplo, en esta dirección. Escape. Vamos a regenerar para que se puedan ver. Luego, al lado de nuestras etiquetas aparecen un relleno de color blanco, que en algunos casos se puede hacer más molestoso. Una manera de quitar esto es seleccionando clic derecho y propiedades. Acá debemos buscar enmascaramiento. Tenemos dos opciones, de estilo de etiquetado y el otro es solo línea de contorno. Debemos escoger la segunda opción. Automáticamente vamos a regenerar de nuevo, desaparece el relleno. Luego, desde el cuadro de diálogos vamos a colocar otras etiquetas, por ejemplo a este lado. Escape. Como se puede ver, el relleno persiste. Al igual que en el anterior caso, esto se puede resolver de manera general. Nos vamos al espacio de herramientas, configuraciones, clic derecho en superficie. Acá debemos buscar etiquetado de contornos por defecto. Y en este caso vamos a buscar tipo de etiquetado de máscara, donde tenemos las mismas dos opciones. Acá debemos seleccionar la segunda opción, aplicar y aceptar. Cuando queramos colocar de nuevo etiquetas de este cuadro de diálogo, el relleno va a desaparecer. Por ejemplo acá y otro más acá. Si queremos configurar la parte decimal de los etiquetados, por ejemplo acá tenemos con 2 decimales y es porque mis curvas menores están cada 20 centímetros. Entonces a mí se me hace necesario presentar en esta manera. Para poder configurarlos, se selecciona la superficie, nos vamos a añadir etiquetados y seleccionamos la primera opción. Desde este cuadro de diálogos debemos seleccionar en este caso contorno múltiple. Acá, si queremos configurar la parte entera de nuestras curvas mayores, vamos a hacer clic en este icono. Acá debemos buscar la pestaña diseño, luego texto y hacemos clic en contenido. Nuevamente hacemos clic en este icono. En la parte derecha se muestra la configuración, en este caso para el contorno mayor. En la parte izquierda debemos buscar precisión. Si queremos la parte entera debemos colocar esto en 1. Luego hacer clic en este icono. Vamos a notar que cambia el contenido. Vamos a aceptar, una vez más aceptamos y vamos a notar que nuestras curvas mayores ahora están con la parte entera. Lo mismo podemos hacer para nuestras curvas menores. Hacemos clic en este icono, hacemos clic en contenido, una vez más clic en este icono, seleccionamos el texto, en precisión vamos a colocar la unidad, hacemos clic también en este icono, aceptamos y vamos a tener la parte entera de nuestros etiquetados. Por último, otra de las cosas que puede pasar si queremos colocar etiquetas a esta superficie y la seleccionamos, vamos a notar en el listado de capas que la capa 0 está apagada. Si continuamos para colocar etiquetados, nos vamos a añadir etiquetas, seleccionamos la primera opción. Acá en tipo de etiquetas, en este caso vamos a seleccionar contorno múltiple. Vamos a fijarnos que el contorno mayor y menor tengan un estilo. Luego hacemos clic en añadir, marcamos una dirección, por ejemplo hasta acá y escape. Vamos a cerrar el cuadro de diálogos y como se puede ver nuestras etiquetas no se muestran. Lo que podemos hacer es revisar la capa que la contiene. En este caso la capa Topotex está apagada. Si la encendemos
vamos a notar que tampoco se muestran. Podemos regenerar, tampoco se muestran. Si nos vamos al listado de capas y buscamos la capa 0 y la encendemos, luego regeneramos, vamos a notar que nuestros etiquetados se muestran en nuestra superficie.